para ustedes. Entonces, por favor, cualquier duda que van teniendo, me la van contando por esa vía. Muy bien. En la última sesión de clase hablamos acerca de Grecia, sobre todo. Conocimos a algunos de los presocráticos y también conocimos a Sócrates y a Platón, el ancho. ¿Recuerdan ustedes que habíamos hablado de Platón, que Platón era su apodo? En realidad, si lo tradujéramos al español, le tendríamos que decir el ancho, pero Platón está bien por ahora. Ahora es el momento de esbozar y voy a ser muy honesto con esto. De hecho, es muy grosso modo cómo otras culturas también entendían el mundo que les rodeaba o bien cómo debía ser la relación que debiese tener el individuo con ese mundo. Pero ojo con esto, por favor, porque voy a hacer énfasis de nuevo en ello. Siempre esto que vamos a ver es simplemente un esbozo, nada más. Es un esbozo a todos los pensamientos no occidentales y de hecho el pensamiento occidental mismo son extremadamente complejos. Entonces, pues ojo con ello, por favor, porque siempre acá lo que vemos es una pincelada. Lo que ustedes van a poder leer en su libro de texto también es una pincelada para que puedan después abordarlo un poco más profundamente o si ustedes quieren, pues poder justamente ir profundizando más en ellos. Ok, para comenzar entonces vamos a hablar de los tres elementos que vamos a abordar. Ustedes pueden ver allí a tres personajes diferentes. Un personaje que se antoja como muy asiático, sobre todo un personaje que se antoja como un personaje chino. Al centro tenemos una representación de Siddhartha Gautama, más conocido como el Buda, y por el otro lado tenemos a un personaje con un claro perfil maya o de la cultura maya clásica. Esto nos indica que vamos a hablar acerca de estas tres culturas de forma muy rápida. Primero quiero que abordemos sobre todo a la cultura maya, por favor. Luego vamos a hablar del pensamiento taoísta y por último vamos a hablar siempre del pensamiento budista. Vuelvo e insisto siempre, estos son únicamente esbozos, son puntos muy condensados acerca de cada una de las culturas y también cada una de las formas de pensamiento. Ya saben, por favor, que si desean profundizar, lo pueden hacer por su propia cuenta, más allá de lo que van a encontrar también en su libro de texto. Dicho eso, entonces, primero vamos a abordar a la cultura maya, que es un pueblo que en general cuenta en este momento con más de 3000 años de historia. Acerca de los mayas podríamos profundizar bastante, pero aquí únicamente me voy a limitar a decir que el pueblo maya no solo tiene 3000 años de historia contando la historia contemporánea, sino también se desarrolló en lo que hoy comprende principalmente los países de Guatemala, Belice y el sur de México y los occidentes tanto de Honduras como de El Salvador. Debiésemos tenerlo un poco más cerca hacia nosotros porque lo estudiamos en el nivel medio, porque hemos podido en algún momento estar en alguna ruina de la civilización maya y, por qué no decirlo también, mucha de la población guatemalteca hoy todavía se asume como maya porque es una cultura viva. Ok, los vestigios más antiguos de la cultura maya se pueden rastrear principalmente a Chiapas. Originalmente habíamos hablado o a lo largo de la historia se ha mencionado que los mayas tenían su origen en el norte del Petén u otros decían que en las costas del Pacífico, por ejemplo, pero a ciencia cierta, hoy por hoy, el sitio maya más antiguo que conocemos, que podemos reconocer completamente como un sitio con las características de la civilización maya, es un pequeño sitio en Chiapas que se llama Aguada Fénix. Pero algo es cierto, los mayas no fueron los primeros en habitar este territorio. Y mm, con esto hago énfasis en este punto. Los mayas como civilización en Guatemala, en el sur de México, en Yucatán, en Quintana Roo, en Honduras, en El Salvador, en Belice, en realidad son parte activa de una tradición cultural más antigua y que abarca una zona bastante más grande. Los mayas pertenecían a una zona cultural que se conoce como Mesoamérica. Mesoamérica significa en la meseta americana o en la mitad de América. ¿Y qué era lo que la unía o por qué hablamos de Mesoamérica o qué comprendía? En realidad, Mesoamérica es lo que hoy entendemos como la región que va del occidente de México, o sea, bastante al norte, hasta el Pacífico de Costa Rica.
Entre otras cosas, Mesoamérica se caracteriza porque las culturas que formaban parte de ella compartían varios elementos, principalmente la alimentación basada en el maíz, en el frijol y en la calabaza, así como las mismas formas calendáricas, formas de calendario ritual, calendario lunar y en algunas culturas también un calendario dividido en meses. Además de ello, y principalmente, diría yo, lo que comparten los mayas con las regiones o con las culturas mesoamericanas, o lo que Mesoamérica permite cohesionarse de la misma forma, es una espiritualidad común. Cuando hablamos de pensamiento no occidental, nos vamos a remitir un poquito o nos vamos a encasillar un poco en aquello que entendemos como la espiritualidad, porque como ya van a ver, desgraciadamente no contamos tampoco con evidencias más amplias o con, sobre todo con textos escritos que nos permitan profundizar en cómo las culturas prehispánicas, sobre todo prehispánicas, ojo con ello, porque mayas hay mayas en general, pero sí hay una división un tanto marcada entre los mayas coloniales contemporáneos y los mayas prehispánicos. Entonces, en el mundo prehispánico no contamos con mayores fuentes como para poder decir el pensamiento maya era exactamente de esta forma o pensaban exactamente de esta manera. Al final terminan siendo indicios. Ok. Quizá el principal punto en común de la espiritualidad, sobre todo mesoamericana, sea la división en planos para la realidad. Me voy a cambiar de diapositiva porque es importante. Ok. La espiritualidad mesoamericana, y esto abarca a los mayas y también abarca a otras culturas, tanto previas como contemporáneas como posteriores, podríamos hablar de la civilización olmeca, de la civilización teotihuacana, incluso después también de la civilización mexica o azteca, como se le conoce en este momento, es una espiritualidad que nos permite dividir la realidad en planos. De esto, de la división de planos, ya hemos hablado porque es algo común a la hora de hablar de la historia humana, pero en Mesoamérica también esto sucede de forma constante y de forma consistente y sobre todo también consistente en el tiempo. Teníamos tres planos principales, partiendo del plano terrenal. El plano terrenal lo vamos a entender como aquel plano que podemos percibir y a este hay que sumarle algo que se conoce como el plano supraterrenal, o sea, los mundos que estaban en la cosmovisión maya, pues estaban arriba, pero podemos entenderlo siempre como esto a lo cual llamábamos lo supranatural o aquello que existía más allá de lo que podíamos tocar. Y este plano supraterrenal podemos entenderlo como, no como un cielo, porque no se trata de eso. Y esa es una diferencia importante que tenemos que entender al hacer la división entre aquello que viene de la tradición occidental y aquello que está fuera de. Cuando hablamos o pensamos en la civilización occidental, tenemos muy clara esta idea de Dios por un lado, pero también de aquello que entendemos como el cielo o el infierno, que pareciera replicarse de algunas maneras en otras formas de pensamiento, pero son distintas. En el caso de la civilización maya, lo que podemos interpretar es que existía este plano al que se le llama el plano supraterreno o los mundos superiores, en el cual convivían sobre todo, también no vamos a hablar de dioses como tal, pero sí entidades a las cuales los mayas clásicos le rendían culto y parecieran también ser lugares marcados principalmente por la abundancia y por ser lugares, se les conocen como lugares floridos. En las representaciones mayas clásicas, insisto mucho en eso, cuando se habla del plano supraterrenal, siempre aparece con muchos árboles que se entienden como árboles frutales, también con muchas flores, con personajes a los cuales se les tendía a rendir culto. Entonces es una especie de lugar anhelado, para no decirle paraíso, para que no se nos confunda con la tradición occidental, pero sí un lugar anhelado en el que todo es abundancia y todo se entiende como bienestar. ¿Podemos representarlo o podemos darle forma de alguna manera? Sí, solo voy a hablar del otro plano, que es el plano infraterrenal. Los mayas también tenían esta noción de un lugar en el que no necesariamente era lo contrario, pero sí estaban los opuestos de aquello que entendíamos como
el espacio supraterrenal. Si el espacio supraterrenal era florido, luminoso, abundante, el espacio infraterreno no, se asociaba mucho, sobre todo con la oscuridad y con aquello que se entiende como cavernoso. No por nada existe toda la mitología relacionada con el Xibalba, por ejemplo, que es esta, este espacio de muerte, pero que era principalmente un lugar profundo en la tierra, y en ella habitaban estas entidades que se relacionaban principalmente con la muerte. Para poder asociar ambos, quiero que vean estos dos ejemplos. El primero es, ambos son vasos, y cuando les digo vasos, piensen en un vaso como tal, una figura de vaso, que tiene imágenes que nos pueden transportar a todas estas mitologías. El primero es este, sí, mano arriba, por favor, si cambiamos de imagen o cambiamos de página. Gracias. Aquí pueden ver ustedes dos elementos que nos pueden ayudar a entender esto. Yo sé que esto parece como un gran caldo donde hay muchos elementos y muchas figuras, pero quiero que por favor se centren en dos elementos a los cuales les voy a hacer referencia. El primero de ello, quiero que noten cómo efectivamente hay, parecieran dos pisos aquí. Ok, ahí pareciera lo que se entiende como dos pisos en la representación y en uno de ellos vemos a una serie de figuras que están postradas frente a un personaje, acá, a un personaje entronizado. Sabemos que es un personaje entronizado porque tiene esta especie como de banco con una piel de jaguar cubriéndolo, entonces sabemos que es una persona importante. Y luego tenemos un plano arriba en el cual aparecen figuras que se mezclan un poco también entre figuras ancianas, figuras con fisonomía un tanto extraña, pero principalmente quiero que se fijen en la división, en la división. Lo que ustedes están viendo aquí en este como techo para unos y piso para otros es algo que en la iconografía maya se conoce como banda celestial. Y la banda celestial cuando aparece es precisamente la que nos divide el plano terreno perceptible con escenas que son propias de la mitología o de aquello que entendemos como el plano supraterrenal o como los distintos mundos que están arriba del que podemos percibir. ¿Y qué es lo que está sucediendo en este caso? Pareciera que los ancestros, porque el texto nos habla de ancestros, los ancestros se están llevando a una figura del plano terreno al plano supraterreno. Esta es una imagen que nos habla precisamente acerca de esta creencia en un espacio superior, lleno de abundancia, donde estaban los ancestros, donde estaban estos lugares floridos o lugares de bienestar, al cual eventualmente podemos acceder. Pero si había un plano supraterreno, pues también hay un plano infraterreno. Para este también tengo una imagen, que es esta que están viendo ustedes acá. Mano arriba por aquí, por favor, si podemos, si hicimos el cambio, gracias. Este, para que lo sepan, también es otro vasito. Son vasos cilíndricos como tazas sin asa, como vasos largos, y alrededor, en todo el contorno, están pintadas estas imágenes. ¿Por qué las vemos así? Porque hay una técnica de fotografía en la cual se hace una exposición larga mientras se va dando vuelta al vaso para poder desenrollarlo. Así se le dice, fotografía desenrollada. Ok, y lo que vemos es principalmente dos elementos importantes. El primero es que el fondo es oscuro, entonces ya no parece un lugar florido, ya parece un sitio cavernoso, y si no cavernoso, al menos un sitio al que le falta la luz. Y las imágenes que vemos también se empiezan a tornar extrañas, porque primero vemos una persona muerta aquí a la que están sacrificando, cortándolo por la mitad, y además también empiezan a aparecer figuras que ya no aparecen tampoco en momentos o en escenas que tienen que ver con lo supraterreno, principalmente los murciélagos que ustedes pueden ver aquí colocados muy estilizados en este tipo que sirven como acompañantes de este tipo de casas, porque estas son representaciones de casas ubicadas efectivamente en lo que se conoce como el inframundo. Entonces, también es una forma de ejemplificar cómo la muerte estaba asociada también con estos espacios, espacios a los que les falta claridad. Como les digo, esto es únicamente un esbozo, pero es para ejemplificar cómo teníamos sitios en los cuales había mucha abundancia y otros lugares en los que
principalmente no tanta. Volvemos por acá. Por aquí tengo una pregunta y alguien pregunta si creían en el purgatorio. En el mundo maya clásico no hay evidencia de. Y yo me remito mucho al mundo maya clásico porque es del que más conozco. Habría que investigar sobre todo más en fuentes coloniales, sobre todo, para poder entender si esta noción estaba presente en los mayas coloniales, sobre todo, o en los mayas contemporáneos, que hasta allí sí yo ya no llego. Pero el purgatorio sí es una concepción muy cristiana, entonces sí estoy seguro de que en el mundo clásico maya no hay referencia y habría que ver cómo se aborda desde la mitología colonial sobre todo. Que recuerden ustedes que el proceso de sincretismo entre la cultura maya o entre las culturas prehispánicas y la cultura española, pues generó este tipo de dinámicas en las cuales muchas tradiciones prehispánicas, creencias prehispánicas se van sobre todo combinando, fundiendo o amalgamando con las tradiciones occidentales para no desaparecer y para también poder seguir siendo parte activa del sistema. Entonces, pues habría que indagar más en ese sentido. Avanzamos entonces. Ok. Pero al hablar del inframundo y del supramundo, no necesariamente estamos hablando de formas de pensar y tampoco estamos hablando de dioses per se. Y es que la idea de Dios en la cultura maya pareciera ser distinta, sobre todo al, a la idea de Dios en el mundo occidental. Y sí es cierto, hay figuras que podemos asociar con un dios en específico, si lo queremos llamar así, como el dios del maíz, como la diosa de la luna o divinidades en general. Pero la evidencia nos cuenta algo diferente y eso también podemos irlo rastreando incluso hasta nuestros días, porque al final de cuentas, pareciera ser que más que deidades o dioses en el sentido de entidades corpóreas con poderes sobrenaturales, en realidad en el mundo mesoamericano pareciera ser que la naturaleza misma está regida por energías que poseen una mitología propia. Esto, esto nos marca una división porque, vuelvo al punto, no es que estemos concibiendo entidades con cuerpo, con mente, y sobre todo con una condición de omnipresencia o de ser todopoderosos, con poderes que van más allá de nuestra propia comprensión, sino sino lo contrario, más bien crear mitología o crear historias o sobre todo crear relaciones a partir de las energías que rigen a la naturaleza y que rigen a todo aquello que está alrededor de nosotros. De cierta manera, la mitología maya lo que nos parece plantear, sobre todo lo que nos parece plantear, es la noción de que la energía está en todas partes y la energía rige todo lo que nos rodea. E incluso la energía misma rige también al individuo dentro de la sociedad. Quédense con esta noción del todo y cómo aquello que entendemos como no perceptible, pero sí en algo en lo que creemos, tiene mucho que ver con, la- con, la noción de que el individuo es también parte de un todo, sobre todo eso, que es parte de un todo. Quédense con eso, por favor, porque nos va a servir dentro de algunas diapositivas más adelante. Ok, si entonces tomamos en cuenta que la realidad se rige por mitologías propias, pues ¿cuáles son esas entidades o cuáles son esas energías a las cuales debemos culto o debemos ritualización? Más allá de las mitologías del maíz, que son muy comunes en toda el área mesoamericana, en el mundo maya, al parecer, la entidad más ritualizada o a la que se le rendía mayor culto es una entidad a la que se le conoce como Awil, así con la glotalización incluso, Kawil. Kawil es una figura extraña, saben ustedes, porque es una figura que no está necesariamente ligada con elementos naturales o con elementos sensibles o perceptibles. No es como la mitología del maíz que la tenemos muy clara, que siempre es un hombre joven, muy apuesto y demás, eh, que siempre está o bailando o siempre acompañado de mujeres o en su propio ciclo de muerte y renacimiento. No, al contrario. Awil pareciera ser una entidad protectora, una especie de energía protectora
y con una finalidad muy puntual. Ya lo pueden ver ustedes, es una figura que está un poco a caballo entre el antropomorfismo, sí, porque tiene pies, porque tiene manos, porque tiene extremidades como si fuese una persona, pero también está un poco a caballo con el zoomorfismo, porque su rostro no es necesariamente el de un humano y ven que no tiene un pie. Al contrario, en vez de un pie, en vez de una pierna, lo que tiene es una serpiente. Y además también siempre a esta figura se le representa con esto que ustedes pueden ver en su nariz, en su frente, perdón, que es lo que estoy señalando acá. Y eso que ven allí es un espejo de pirita o de obsidiana que está siempre humeando. Los espejos en el mundo prehispánico tienen funciones adivinatorias, entonces pareciera que esta deidad tiene el pie de serpiente, pero además también un espejo que le humea todo el tiempo, como si estuviese eh, básicamente haciendo predicciones constantemente o relacionado con los augurios todo el tiempo. ¿Por qué les digo que es una de las figuras más importantes? Porque a este personaje, a esta entidad, se le asocia principalmente con la nobleza. Siempre. Aparece en muchos tipos de representaciones relacionadas con la nobleza, porque al final, dentro de su narrativa, dentro de su mitología, es una entidad protectora. ¿Protectora de quién? ¿Del pueblo completo? No necesariamente. Protectora necesariamente sí de los gobernantes, de sus familias, de las personas importantes, de los que entendemos ahora como sacerdotes. Tan importante era Awil dentro de su mundo que incluso el objeto más sagrado de la nobleza maya a lo largo de sus representaciones es precisamente un cetro que se conoce como cetro maniquí. No se ha encontrado uno como tal, solo fragmentos de él, pero lo cierto es que los cetros maniquí tenían la forma de Kawil. Aquí pueden ver ustedes de nuevo el espejo que le humea al frente y el pie, que no es un pie, sino en realidad es un cuerpo con cabeza, pues es una serpiente que le surge de allí. Ustedes pueden ver en las estelas, sobre todo si han ido a Tikal, si van al Museo Nacional, busquen las representaciones de los gobernantes y muchos de ellos lo que van a tener es una varita agarrada en la mano con esta misma forma, porque es, al parecer, esta entidad representa la protección propia de los gobernantes o la protección propia de, de la nobleza maya. Estas formas de espiritualidad son quizá lo más cercano que podemos estar de entender cómo concebían los mayas clásicos la existencia como tal. Se entendían a sí mismos como parte del todo. Y esto se puede entender así también por la forma tan ritualista, sobre todo, en la que hacían, en la que trataban algunas cosas muy sencillas, como la comida, como la vestimenta, como la arquitectura, como los procesos agrícolas. Esto va a combinar mucho con lo que les decía hace un momento, la noción de que el individuo como tal en el mundo tiene, si no como finalidad, sí tiene un vínculo importante con aquello que se entiende con el todo. Y aunque no contamos con registros sobre estos temas, porque solo nos quedan algunos puntos, sobre todo astronómicos, o escritos, o bastantes relatos históricos, sí, acerca de vida de los gobernantes y vida también de las relaciones políticas entre ellos, lo poco con lo que contamos sí nos puede trasladar a estas ideas. Ahora bien, ¿qué otras formas de espiritualidad encontramos en la cultura maya? Por ahí seguramente ustedes estarán pensando, por ahí estaban pensando en los nahuales, ¿no? Yo me voy a distanciar un poco de la noción del nahual y es que la, mm, la principal forma de espiritualidad maya, aunque no está tan abordada ahora por la arqueología, es la creencia en algo que se conocía como los huay. Los Huay se parecen mucho a una corriente espiritual que se llama tonalismo y esta todavía existe en el México moderno, pero básicamente los Huay eran entidades supranaturales, como las que veíamos en el vaso donde se estaban llevando a una persona hacia arriba, que acompañan a las personas y que tienen formas que escapan a la realidad perceptible, como por ejemplo ustedes pueden ver aquí en momentos, no pueden verla porque yo solo cambié y ya no lo regresé de diapositiva. Ahora sí, levantamos la mano. Bien, ok.
Los Wai entonces son estas figuras protectoras. Aparecen acompañando a las personas, pero parecieran un plano espiritual y de protección. Tienen formas raras, como el que ustedes ven aquí, que es un danzante que proviene de un vasito aquí en el norte de Petén que se llama altar de sacrificios. Y también hay otros, como por ejemplo, un felino en otro vaso que también se identifica como Wai y se está practicando un enema como tal, o también otro felino que tiene las extremidades separadas del cuerpo, pero no por ello deja de ser parte de su cuerpo. Son figuras muy extrañas de ver, pero parecen justamente acoplarse a esta noción de entidades espirituales que acompañan a. Curiosamente, y por eso les decía, seguramente ustedes piensan en espiritualidad maya y piensan en los nahuales. Del nahualismo contemporáneo, como hoy lo entendemos y como hoy se nos presenta en diferentes escenarios, no hay evidencia como tal en el mundo clásico. No hay evidencia de esta relación entre fechas de nacimiento y figuras como tal o entidades que dijesen, ah, es que mi nahual es el colibrí o mi nahual es el cocodrilo o mi nahual es tal. De eso en el mundo clásico no hay evidencia. Sí hay nociones, por ejemplo, en la colonia temprana, de la existencia del nahualismo como tal en el centro de México. Lo mencionan algunos cronistas como Bernardo de Sahagún como tal, pero al parecer en el mundo maya el nahualismo pareciera ser un poco posterior y también pareciera estar bastante acomodado, amoldado a creencias que van del tiempo muy cercano previo a la conquista y también del mundo colonial. Como les digo, si pensamos en espiritualidad maya prehispánica como tal, se asemeja mucho más a estas figuras que les muestro que a lo que hoy comprendemos como nahuales. No estoy diciendo que no existieran, simplemente que han ido evolucionando en su forma y en la forma de concebirlos a lo largo de la historia y sobre todo potenciados por el proceso sincrético y también por el proceso de colonización. Ok, cuando hablo de una espiritualidad mesoamericana, me refiero precisamente que hay creencias que fueron transversales para varias culturas, ya sea por influencia o por dominación. En la región, sobre todo, existen culturas como la Olmeca, que les decía al principio, que es muy antigua e introdujo conceptos que iban a ser comunes después, como el culto al felino o el culto al maíz, de cierta manera también. Luego también está la cultura teotihuacana, que marcó una influencia enorme, sobre todo en el área maya. El año pasado, por ejemplo, y les voy a hacer un cambio acá, el año pasado, por ejemplo, se descubrió en Tikal este pequeño altar, em, que no es maya, en realidad. Es un altar con todo el estilo teotihuacano. Entonces, ¿qué hace un altar teotihuacano con una figura teotihuacana, con iconografía teotihuacana y con la forma teotihuacana en la mitad de Tikal? Esto es curioso porque nos habla también de cómo las prácticas culturales se van volviendo transversales. En Tikal y en el área maya en general, las inscripciones nos cuentan una historia muy curiosa que se llama el evento de llegada. Ocurrió en el año 378 después de Cristo y las estelas nos cuentan acerca de un personaje teotihuacano que llegó a Tikal. El tipo se llamaba el nacido del fuego y curiosamente las estelas de esos ni siquiera de esos años, sino diría yo de ese momento, de esos erigidas en esos meses, muestran cómo después de que llega el nacido del fuego, después hay otra estela que nos cuenta que el gobernante de Tikal murió. No especifica cómo, pero se murió. Y la siguiente estela en fecha nos muestra el ascenso de un nuevo gobernante, pero este tenía ya todos los atributos y toda la estética e incluso el nombre de una persona teotihuacana. Saquen ustedes sus conclusiones, pero no hay consenso de que realmente haya sido una conquista o bien una especie de sumisión diplomática. En realidad más parece una sumisión diplomática, pero esto nos habla también de cómo las ideas, conforme se va moviendo el tablero geopolítico de un territorio, también van cruzando fronteras o se van metiendo entre espacios. Hubo por lo menos un par de siglos en los que Tikal, por ejemplo, se pareció mucho a Teotihuacán y adoptó ciertas prácticas, ¿no? Y estoy muy seguro que también adoptó ciertas creencias a lo largo del tiempo que al final pues fueron modificándose conforme también las civilizaciones fueron subiendo y bajando, porque al igual que sucede en todas partes,
Las civilizaciones en Mesoamérica también subieron y bajaron. Los olmecas subieron y al final desaparecieron. Teotihuacán al final también terminó desapareciendo, tal cual lo hicieron los mismos mayas en su etapa clásica. Que ya ven que les hablaba al principio de cómo esta civilización tuvo un pico muy alto y después eh, tuvo un valle, sobre todo un valle cultural, del cual le costó mucho sobreponerse, o del que le costó mucho reponerse y del que prácticamente ya nunca se repuso. En otra sección, no sé si fue en esta sección, hablábamos precisamente del astrónomo maya. Ok, y este es un dato curioso porque en las últimas semanas se presentó el desciframiento de una inscripción en un sitio de Petén que se llama, perdón, que se llama Shultun. Y es lo que hizo fue revelar un dato revolucionario, y es el nombre de un astrónomo. Sería algo parecido como a un presocrático, entendiéndolo como una persona que hace ciencia sin entender ciencia en el sentido occidental. Probablemente sí podríamos entenderlo como tal, porque normalmente las inscripciones en el mundo maya nos hablan de los escribas, entendidos como quien registra un hecho o quien pinta una pared o quien realiza una escultura. La inscripción para ello, y se los tengo acá marcados, se dice Utsib, que es así como lo ven ustedes aquí, su escritura o su pintura. Lo que pasa con este texto, que es este, es que no dice su pintura, sino dice algo que se traduce al español como así dice, Chehen. ¿Y quién es el que lo dice? Lo dice este personaje que se llama Saktanwash, que se traduce como zorro de pecho blanco. Al decir así dice, esto no es parte del escriba, no es que un escriba asuma la pintura sobre un vaso o asuma la pintura sobre una pared. Es que el escriba lo que está haciendo es una cita, está citando a alguien. Al colocarle el nombre, lo está citando. ¿Y qué es lo que cita el escriba al decir así dice el zorro de pecho blanco? Pues lo que cita es una fórmula que nos muestra el ciclo de Venus como tal. En todos sentidos, si hoy lo entendiéramos, que alguien nos cita una fórmula para calcular el ciclo de Venus, pues pensamos en que es una persona que hace astronomía. Y en cierta forma, pero aquí estoy hilando sumamente fino, en cierta forma es alguien también que hace un poco de filosofía, porque es alguien que intenta entender la realidad desde sus propias concepciones, desde su propia mitología, desde su propio sistema cultural, pero trata de entender aquello que sucede porque lo está viendo o lo está percibiendo. Entonces, este es un dato curioso. Ok, me tomé un poco más de tiempo para hablar acerca de los mayas porque pues es el que estamos cercanos. De todas maneras, insisto mucho en que estos son esbozos de pensamiento para que ustedes puedan em, hablar, ustedes puedan abordar un poco más. Tengo dos preguntas, bueno, son dos comentarios de su compañero Héctor acá, que me dice que el cetro maniquí podía servir como algo que daba el derecho divino a gobernar. Tal vez darlo no, pero sí legitimarlo. En la iconografía maya aparece el cetro maniquí, pero también aparece algo que se conoce como la barra ceremonial, que seguramente era un trozo de madera labrado, y lo que tenía labrado era precisamente una banda celestial, esta que les mostraba que dividía los planos en la imagen donde una mujer estaba siendo llevada hacia arriba. Y también pregunta si hay evidencia de si llegó como emperador o como gobernante el nacido del fuego. Los mayas a él le llamaban Siac, el nacido del fuego. No hay evidencia. Desgraciadamente son tres, creo, inscripciones hechas en el tiempo de, se le entiende como un embajador o como un emisario. Entonces, no hay más información, tampoco hay más evidencia, pero lo cierto es que la figura esta del nacido del fuego sí fue, sí marcó un antes y un después en la historia, no solo de Tikal, sino del área maya. Tan lo marcó que él llega en el 378 después de Cristo. Hay inscripciones en el 800 y tanto, en el 700 y tanto, que todavía hablan de ese evento, como un evento histórico, diagonal evento histórico mitológico al tiempo. Entonces, no sabemos si llegó a gobernar o como tal, no hay registro de ello, pero sí llegó como una figura con mucho poder. Ok, avancemos entonces.
Nos quedan otras dos formas de pensamiento. La primera de ellas es el budismo. Ok. El primer pensamiento no occidental, aparte del maya, del cual vamos a hablar muy brevemente, es el budismo. Y sí, el budismo lo plantea un personaje que se llama Siddhartha Gautama. ¿De cuándo es este personaje? Él vivió en el siglo VI antes de Cristo. A Siddhartha Gautama se le considera el Buda, o sea, el iluminado. ¿Qué busca entonces el budismo? Pues la iluminación. Ok, pero más allá de eso, ¿qué entendemos entonces por iluminación o por qué le decían el iluminado a Siddhartha y cómo se ganó ese apodo y cómo después, aunque él jamás se promulgó a sí mismo como un dios, después el budismo posterior lo ha llegado a considerar una figura no divina como tal, al menos no en el sentido más puro de la palabra, pero sí digna de rendirle, eh, digna de honrarse, una figura digna de ser honrada y, por qué no decirlo también, digna de culto. Lo que la iluminación, lo que entendemos por iluminación en el mundo budista es a la liberación del individuo del cuerpo. Lo que el budismo busca en general, muy grosso modo y de forma muy pura, es liberarnos del cuerpo con todo aquello que conlleva. El budismo no es una religión como tal, al menos no es una religión dogmática, no tiene creencias cerradas en las cuales a las cuales debamos decirle sí y aceptarlas únicamente por medio de la fe. Si vamos a dogmas, el único dogma budista como tal es la noción de la reencarnación, pero más allá de ello, lo que plantea en realidad es un proceso propio de autoconocimiento que busca principalmente alcanzar un balance o alcanzar el bienestar por medio de la realidad concreta. O sea, desde aquello que desde aquello que los individuos desde aquello que la persona puede percibir. Y es que es una especie no de contradicción, pero sí es una especie de juego bilateral, porque el budismo nos plantea que como individuos, como personas, debemos lograr liberarnos de las ataduras del cuerpo, pero estas ataduras vienen, sí, del cuerpo que percibimos, pero también de la relación de éste con aquello que es perceptible, con la realidad concreta, lo que nos rodea, aquello que es material, aquello que nuestros sentidos nos pueden ir contando. Pero lo cierto es que lo que busca entonces es esto que les mencionaba al principio. No ser Budas, pero sí alcanzar la iluminación. Si vamos a cuál es el fin último como tal del budista o del camino budista, pues sí es aquello que entendemos como el nirvana. Pero ojo con esto, el nirvana no es un lugar, no es un lugar físico, sino en realidad se entiende como un estado de iluminación súbita, que por medio de la meditación, por medio de la disciplina, por medio del desapego, por medio de la liberación, podemos alcanzar ese estado último de iluminación. El Buda lo alcanzó, de hecho, por ello es que le dicen el iluminado o el Buda a Siddhartha. Lo cierto es que el budismo se basa principalmente en algo que llamamos las cuatro nobles verdades. Son una especie de cuatro máximas importantes para avanzar sobre todo en este camino de la liberación. ¿Cuáles serán? A qué van? La primera es curiosa porque efectivamente, si nos detenemos a pensar en ella, nos puede ayudar mucho a transitar a lo largo de la vida. Y es que el budismo lo primero que nos dice es que el sufrimiento es parte de la vida. No podemos avanzar por el plano vital sin experimentar el dolor, sin experimentar el sufrimiento. Pero ¿qué tendrá que ver eso con la iluminación o qué tendrá que ver eso con el desapego? Y es que para el budismo el sufrimiento siempre tiene una causa individual y esa causa es el deseo. El budismo explora mucho en el concepto del deseo y nos habla de cómo el individuo y sobre todo, dicho en lenguajes más contemporáneos, cómo el ego del individuo es quien pone o antepone sobre todo el deseo propio y que ese deseo desmedido necesariamente nos va a conducir siempre al sufrimiento personal. ¿Por qué? Porque el concepto del deseo
porque el concepto del deseo se plantea am, como, sí como la causa del sufrimiento, pero también como un motor del individuo eh, en muchos momentos. Y no hablo de desear cosas materiales per se, sino el deseo en general. Deseo vivir mejor, deseo dormir más, deseo que el mal no exista, deseo que los míos estén bien o que no les pasen cosas malas. Y así todos aquellos deseos individuales que al no obtener respuesta favorable o al obtener respuestas a medias, nos hacen sufrir. Por eso también para el budismo, la principal ruta para alcanzar no solo la iluminación, sino la liberación del sufrimiento corporal o del sufrimiento de la realidad perceptible, es la eliminación del deseo. Para el budismo, en el camino del budista hay que eliminar el deseo, porque el budismo se basa en el desapego y por ello también eh, juega mucho esta noción del ego. Muchas veces deseamos o sufrimos porque es nuestro ego, esta máscara que nos llevamos siempre al frente, quien sufre o quien desea. Mientras más entendamos que eso que llamamos ego o ese enjambre de sensaciones apuntaladas por reacciones químicas no son quienes deben dominar nuestra razón, más fácil vamos a poder encontrar ese camino hacia la libertad. Pero no es un camino sencillo, dice el budismo, por eso su cuarta gran máxima es que el camino siempre es la disciplina. Yo no sé si ustedes han probado meditar en algún momento, pero meditar requiere una disciplina enorme, lo mismo que cualquier otra tarea, por más sencilla que sea, para hacerla constante y sobre todo para que nos pueda llevar a los réditos que buscamos. Tal vez no meditan ustedes, pero bueno, si ustedes, por ejemplo, les gusta correr, si son runners o por el estilo, saben de la disciplina que cuesta, que es necesaria para poder hacerlo todos los días y lograr las metas que se están planteando. Ok. Además, también, en ese sentido, el budismo explora otra idea. Explora la noción del karma, por supuesto. Vean, el karma no es entendido como aquello eh, am, como aquello que siempre decimos, ¿no? Que lo bueno y lo malo siempre vuelven a nosotros. No se trata de eso, en realidad, sino al contrario. Si volvemos a su primera función, o más bien a su principal función dogmática, que es la noción de la reencarnación, en ese sentido, el budismo entiende el karma como la creencia en que todas las acciones que realice el individuo quedan ligadas a él, sean buenas o sean malas. Entonces, al final de cuentas, para el budista ese lastre de todo aquello que hemos hecho, se acarrea. Y mientras más ligero sea ese peso, pues mejor. Ok, en ese sentido, también, ojo con ello, también vamos a ver, pero ¿saben qué? No, si no, no, les diría que veamos el taoísmo de una vez, pero no nos va a dar tiempo y tampoco los quiero apresurar. Entonces, quedémonos con estos dos primero, por favor. Quedémonos con el pensamiento maya y quedémonos también con el pensamiento budista por ahora. No los voy a enviar a que lean el capítulo relacionado porque no hemos hablado del taoísmo y el taoísmo también tiene cosas que decirnos. Eso lo abordamos, si quieren, el próximo martes. Ustedes tenían la noción de si el próximo martes tenemos clase. Lo más seguro es que sí tengamos clase. No se preocupen, vamos a tener clase a la hora estipulada. Voy a tratar de dejar lo más automatizado posible el examen de retrasada y a menos que sea muy necesario, suspendemos. Pero si no, seguimos con la programación normal y nos vemos aquí el próximo martes a las 7. Por aquí vamos a ver qué más tengo. Aprovechando que tenemos un par de minutos. Espéreme que me voy a poner los lentes. Sí, por aquí alguien me dice que el budismo está conformado por muchas especulaciones metafísicas. Sí, es cierto. Al final de cuentas,